Buenas tardes, espero que les vaya bien. Es la primer tema del módulo Empresa Iniciativa Emprendedora. De entrada me disculpo con ustedes, ya que es el primer vídeo de este módulo, respecto a la calidad de este vídeo que voy a empezar a realizar, que ya sé que va a ser lamentable, pero espero que les sea útil. Y por supuesto que no les resulte abrumador por terrorífico mi aspecto sin mascarilla. Este primer tema es uno de los 3 temas introductorios a la programación. El primero será economía, que es la economía, cómo funciona. El segundo será el mercado y el tercero será la empresa. Así que primero vamos a empezar con el concepto de economía. Les voy a mostrar una pizarrita digital que no me acostumbro a utilizar. Espero que funcione. La economía podría tener varias acepciones. La primera es que es un comportamiento humano. En principio, economizar es gastar lo menos posible con lo que disponemos, pues poder satisfacer nuestras necesidades, ya les digo, con los menos recursos posibles y ser ahorrador, en otras palabras. Es también una ciencia social, aunque con aspiraciones de ser algo más que ciencia social. No sé si han llegado a conseguirlo, en mi opinión no, pero están en ello. Y la otra es la definición que nos interesa para el tema, que les pongo ahí un asterisco que entraría en el examen si es que al final hacemos exámenes. La definición de la economía es la forma en que se organiza cualquier comunidad, sociedad, país, ¿no?, para la asignación o reparto de los recursos que por su naturaleza son escasos. Y es que todos los recursos son en realidad escasos. Es así. Si todo el mundo, como les he dicho ya en clase y me han oído los que hayan seguido mis clases, si todo el mundo quisiese comer al mismo tiempo en un país o en el globo terráqueo, si todo el mundo quisiese comer langosta el mismo día y a la misma hora, sería imposible, absolutamente imposible. No hay langostas en el mundo, es más, acabaríamos con la especie. Si todo el mundo en plena pandemia quiere comprar harina porque va a hacer pan en casa, pues es que no hay suficiente harina elaborada en un momento dado para todo el mundo y se produce la escasez, ¿no? Entonces tiene que habilitarse algún sistema para lo que hay, pues poder, con lo que hay, poder satisfacer las necesidades de la población. Y en este sentido, históricamente se ha hecho de muchas maneras. Piensen ustedes en el ámbito paleolítico, ¿no? Pues una pequeña tribu cazadora-recolectora pues tendría unas reglas muy, muy básicas para el reparto, ¿no?, de la caza, por ejemplo. Pues no sé, primero el jefe o la jefa de la tribu, ¿no? Luego probablemente serían los cazadores o las cazadoras, porque también puede que hubiese habido tribus con amazonas, ¿no? Luego, pues no sé, embarazadas, los niños, y ya al final, pues supongo que los viejos, ¿no?, como yo, ¿verdad? El asunto debió empezar a cambiar con el Neolítico, con la agricultura y la ganadería,
y se tuvo que establecer sistemas de reparto mucho más complicados, ¿no? Empezando por la aparición probablemente de la propiedad como concepto, sobre todo propiedad de la tierra y propiedad del ganado y de los excedentes, ¿no? Y cómo sería, probablemente también se haría por un sistema de trueque, ¿no? Entre diferentes tribus y demás. O entre diferentes familias dentro de un mismo núcleo de población. Pero todo eso pues fue evolucionando poco a poco, ¿no? Y probablemente el mercado fuese lo que imperase a lo largo del tiempo, con dificultades respecto a los medios de intercambio, la aparición de la moneda y otras circunstancias en las que no quiero meterme en profundidad porque no tenemos tiempo, como ya saben. En los últimos tiempos, digamos en los últimos 100 años, ha habido 3 sistemas fundamentales, ¿no? La planificación centralizada, el mercado y la economía mixta. La planificación centralizada, empecemos con ella. La planificación centralizada, todas las decisiones importantes en la asignación de los recursos las toma un órgano centralizado, el Estado, ¿no? Las preguntas fundamentales en economía son el qué es lo que se va a producir y repartir, ¿no? Y cómo se va a repartir, por quién va a producir los bienes o prestar los servicios, ¿no? Y para quién, ¿no? ¿Quién va a recibir los bienes o servicios que previamente se han producido, ¿no? La planificación centralizada es lo que hoy conoceríamos como comunismo. Lo que pasa es que el comunismo tiene diferentes realidades históricas, ¿no? Y no me voy a meter en profundidad en la historia de Progracevsky sobre Bukharin, ¿no? A la hora de establecer cómo se haría la producción y el reparto de los bienes. El caso es que el sistema de planificación centralizada tiene grandes ventajas para la población en general, como es que se garantiza, en principio, unos mínimos a toda la población. Toda la población tiene acceso a casi todo, cosa que no está siempre garantizado en el resto de los sistemas económicos, ¿no? En las formas económicas. Se ha planificado previamente, el Estado ha decidido cuánto hay que producir de cada cosa y con qué medio se va a producir, quién lo va a producir. Y luego pues se reparte por diferentes sistemas, racionamiento, por sistemas a través de dinero, un poco así como el mercado dentro del sistema de planificación centralizada, pero que en realidad no es mercado, porque los precios los impone el Estado y los límites de compra de los individuos respecto a determinados bienes, ¿no?
Pero ya les digo, una gran ventaja es esa, ¿no? Que a todo el mundo le llega al menos los mínimos para poder vivir, incluso ciertos servicios que en su momento no estaban al acceso de todo el mundo, como la sanidad o la educación, pues sí llegaba a toda la población, ¿verdad? Tiene inconvenientes, pero desde el punto de vista económico, no hablemos de libertades y cosas por el estilo, desde el punto de vista económico el principal inconveniente es que no tiende a la innovación. Y no tiende a la innovación porque, como veremos, el mercado sí propicia más la innovación por el propio concepto de competencia, que ya explicaremos en el segundo tema de mercado, ¿verdad? Y además tiene otro inconveniente económico, que la planificación, que en principio garantiza unos mínimos a todo el mundo, no siempre se tiene toda la información para poder tomar decisiones de planificación. Piénsenlo, en un momento dado se ha planificado cultivar millones de hectáreas de trigo y otros cereales y, y se ha establecido que cada hectárea va a dar no sé cuántas toneladas de cereal y con eso se cubre las necesidades de ese tipo de bien para toda la población a razón de X kilos de pan, por ejemplo, al año por individuo, ¿no? Pero claro, uno puede contar con condiciones normales, pero ¿y si se produce una gran sequía? ¿O hay una enfermedad de ese cultivo que hace que se produzca infinitamente menos? Pues estas cosas pasan y se producen unas hambrunas tremendas. ¿Se producen también las hambrunas en otros sistemas? Por supuesto, por supuesto. Pero en otros sistemas tienen algún tipo de alternativas. No está tan planificado todo y en un cierto sentido tan autárquico. Hablaremos de esto de economías abiertas y cerradas después, cuando hablemos del flujo circular de la renta. El segundo sistema dentro de la economía, forma que se organiza, es el mercado, ¿no? En el mercado, las decisiones de el qué, por quién y para quién no las toma nadie en concreto, ninguna entidad centralizada. Las tomamos todos, todo el mundo. Los individuos como consumidores deciden qué es lo que quieren y con relación a su renta, pues intentan maximizar su capacidad de renta para satisfacer sus necesidades. Entonces, y estas decisiones se toman todos los días y a todas horas, desde por la mañana qué vamos a desayunar o con qué gel nos vamos a lavar el pelo o qué nos vamos a poner de ropa para el día o para la mañana y luego ya veremos si por la tarde, por la noche o de madrugada. Que siempre hay gente con unas aficiones nocturnas curiosas. Dónde queremos vivir, si queremos viajar o no, si tenemos aficiones o no. Las posibilidades son infinitas para cada individuo. Y también los individuos, en un momento dado, nos constituimos en productores u oferentes, ¿no?
cualquiera puede montarse su empresa y también tendrá que tomar decisiones como maximizo la inversión que he hecho a la hora de conseguir rentabilidad. Pues tomaré decisiones de con qué proveedores trato. Bueno, la primera decisión, qué es lo que voy a ofrecer. Me gustaría producir, yo qué sé, lentejas, pero resulta que las lentejas no dan tanta rentabilidad o la gente se ha cansado de ellas o yo qué sé. Y muchas veces es que tampoco la gente quiere lo que tú le puedas ofrecer. Como ya saben, una de mis vocaciones, mi auténtica vocación, no es la enseñanza, claro está, es que poder vivir de mi cuerpo, ¿verdad? Y creo que ya nadie va a comprar mi cuerpo, no. No sé por qué. No sé por qué las mujeres no quieren mi cuerpo. El caso es que si no hay demanda, por mucho que tú ofrezcas algo, no te lo van a comprar. ¿Eh? Porque pues debe ser que no satisfaces las necesidades que te estás ofreciendo como satisfacedor de esas necesidades, ¿no? Con lo que produces, contigo mismo, con servicios que puedas prestar. Y todos, ya les digo que podemos ser oferentes, productores, distribuidores de cosas, ¿no? Y de servicios, de bienes y de servicios. Así que todos tomamos decisiones en cuanto a la producción y en cuanto al consumo. Claro está, en principio tiene su lógica, una lógica racional en el comportamiento humano, tanto como consumidor como oferente, ¿no? Pero el problema es que no siempre está claro cuáles son las prioridades que tenemos cada uno, ¿no? Uno podría pensar que la prioridad es satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Pues comer, tener con qué vestirnos, tener un techo sobre la cabeza en donde refugiarnos y demás. Y luego ya pasaríamos a otras cuestiones, ciertas aficiones o ciertos vicios, ¿no? Pero es que resulta que esto de necesidades básicas y necesidades secundarias y de lujo y demás, con una prelación muy clara, pues no, es que no está clara, ¿no? Todos intentamos maximizar la satisfacción de nuestras necesidades con la renta de la que disponemos, pero no está clara cuál es la prelación de esas necesidades. Así, una persona que tenga una cierta adicción, pues va a ser, va a dar prioridad a esa adicción antes que a comer, o antes que vestirse, o antes que cuidarse. O sea, es trágico decirlo, pero es así. Si no padece una drogadicción o, o es adicto al juego o cualquier cosa de estas, pues antes está ese, digamos, vicio, aunque en realidad es dependencia, que a lo que consideraríamos básico, ¿no? Y lo mismo con respecto a producir. Uno puede decir, sí, maximizar la rentabilidad para obtener maximizar la inversión, utilizar la inversión para maximizar la rentabilidad. Ya. Pero es que lo primero, muchas veces intentamos montar empresas no de lo que sería más rentable, sino de lo que sabemos. Lo primero, saber hacerlo.
si uno no sabe nada de una cierta producción, de un cierto mercado, pues mejor que no se meta, ¿no? O tiene que comprar ese conocimiento de varias maneras, pero esto ya lo veremos en otros temas. Y en otros casos es que lo que quiero producir o prestar el servicio, pues no es algo que a lo mejor sea muy rentable, pero es que a lo mejor forma parte de mis convicciones morales o de mis aficiones o vaya usted a saber qué. Si uno tiene un espíritu ecologista, pues intentará hacer cosas que reduzcan la huella, ¿no?, de carbono o demás, que hagan el daño menos posible. Incluso se montan empresas exclusivamente para eso. Pero eso es rentable. Pues en algunos casos será rentable y en otros casos en absoluto. Pero si nos hacen feliz, pues nos hace feliz. ¿Qué le vamos a hacer? Uno de los problemas que tiene la economía de mercado es que es completamente desigualitaria. No se le garantiza a nadie nada. Y además cada persona tiene un cierto poder de mercado que hay gente que prácticamente es casi nulo, ¿no?, porque tiene muy poco dinero o ninguno, y los que tienen un gran poder de mercado, que podrían permitirse casi cualquier cosa o directamente cualquier cosa. Desde el que casi no tiene ni para comer hasta el que pues hoy me apetece montar en un cohete e irme a la estación internacional como turista. Pues si lo puedes pagar, pues alguien te llevará y te permitirá ir, ¿no? O sea, cada cual tiene su poder y no se garantizan lo más básico a toda la población. Incluso cosas que hoy en día nos parecerían básicas como la sanidad o la educación, ¿no?, que es en el fondo tan básico como veremos para el otro sistema de economía mixta. Eso sí, tiene una enorme ventaja las economías de mercado y por eso tienden a prosperar más que las economías de planificación centralizada, que tienden a la innovación. Cuando una economía tiende a la innovación, termina prosperando. Puede tardar más o menos. Incluso tendrá más capacidad para satisfacer las necesidades de casi todo el mundo, incluso de todo el mundo, en un momento dado. Y en parte por la competencia, aunque ya veremos otras técnicas de innovar que nos parece con menos fair play que la propia competencia, ¿no?, como la práctica actual de la obsolescencia programada. Y por último, tenemos la economía mixta. En la economía mixta, lo fundamental es que las decisiones que se toman para la asignación o el reparto de los recursos escasos, el qué, el por quién y el para quién, en realidad se hace en dos ámbitos diferentes. Por un lado, el Estado y por otro lado, el mercado. En el fondo, las economías mixtas es aprovechar las ventajas que da el mercado, pero intentando garantizar unos mínimos, una cierta seguridad en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas respecto de todo el mundo.
de toda la población y no solo de los que puedan permitírselo en un momento dado. Es algo muy, muy reciente. Viene un poquito después que la planificación centralizada. La planificación centralizada nace a partir de la Revolución Rusa de 1917, aunque el modelo económico pues se establece básicamente a partir de 1921, ¿no? Y las economías mixtas empiezan a aparecer tímidamente en los años 30 a raíz de la Gran Depresión, pero terminan por extenderse, al menos en los países desarrollados, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Había intentos tímidos antes de sistemas de economía mixta, pero ya les digo que es algo relativamente reciente, tanto la planificación centralizada como las economías mixtas son muy, muy recientes, históricamente hablando. Y creo que ambas, tanto la planificación centralizada como las economías mixtas, tienden al fracaso. Al menos la planificación centralizada no está abandonada del todo, pero se practica en muy pocos países de verdad, y el país más pujante hoy en día teóricamente es de planificación centralizada, que es la República Popular de China, pero en un momento dado decidieron que el propio Partido Comunista decidió que había que liberalizar la economía a ciertos niveles, que les permitiesen industrializarse. Que por cierto, en el origen del sistema comunista soviético, Brzezinski también opinaba lo mismo. Lo que no quería la Unión Soviética era liberalizar nada. Bueno, pues el Partido Comunista Chino sí aprendió la lección soviética y bien, pues primero liberalizó unas ciertas zonas, ciertas ciudades, y luego pues se ha extendido por muchas otras ciudades un sistema mixto, con un control muy importante del Estado, pero en el fondo un capitalismo llamada salvaje en otras circunstancias. O sea, es un Estado totalitario con un sustrato de economía de mercado como no la conocíamos en Occidente desde el siglo XIX. Pero bueno, es otra forma de economía mixta, difícil de tragar para los países occidentales con espíritu de democracias liberales, pero ya veremos si no acaba siendo la gran potencia mundial. Ya es una gran potencia económica y es posible que se convierta también en la gran potencia militar y política. No sé si nos acabarán de vender sus películas como hace la potencia actual, la norteamericana, pero lo mismo dentro de unos años, en vez del inglés como lengua franca, pues lo mismo es el mandarín. No tengo ni idea, aunque parece ser que por ahí va la cosa. Perdonen. Bueno, esto de ¿cómo hemos llegado a la economía mixta? Pues ya les digo que
fundamentalmente a raíz de las enseñanzas que dieron las grandes crisis económicas que se produjeron desde mediados del siglo XIX, pero fundamentalmente desde finales del siglo XIX hasta la Gran Depresión, ¿no? Aproximadamente desde los años 70-80 del siglo XIX hasta el final de la década de los años 20 y sobre todo la década de los 30. El principal problema de las economías de mercado, ya les digo que es la desigualdad, ¿verdad? Tienden a la innovación, son capaces, consiguieron producir en masa a partir de los años 80, 70 y 80 del siglo XIX, en algunos casos antes en el Reino Unido, de la Gran Bretaña, pero fundamentalmente en Estados Unidos y en Alemania. Se empezó a producir en masa, ¿no? Ya hablaremos de esto en su momento para explicar cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Pero lo que el aumento brutal de la producción, la capacidad productiva, consiguió llegar a ser altísima con la producción en masa. Con toda la introducción tecnológica y organizativa en las empresas industriales y en otros tipos de empresas, incluso la agricultura. Pero el problema, y eso daba mucho empleo, daba muchísimo empleo, pero lo que no daban eran consumidores. ¿Por qué? Porque aunque había muchísima gente empleada en la industria y en otros sectores, ¿verdad?, la gente no compraba. Tenían salarios y en algunos casos eran salarios relativamente buenos, no eran malos, pero las familias se negaban a comprar salvo lo básico. ¿Y por qué? Porque no tenían seguridad en el futuro. Así de claro. Si uno sabe que puede acabar en el paro, pues cuando trabaja y que cuando esté en el paro no va a cobrar nada, o cuando ya llegue a viejo, pues no va a cobrar nada porque no hay jubilaciones, ni hay seguro de desempleo, ni hay jubilación, ni hay nada, pues lo que hace, pues ahorra. Más grave todavía, si me pongo enfermo, no solamente no trabajo y no gano dinero, sino que es que no tengo una sanidad pública y por lo tanto tengo que también ahorrar por si me pongo enfermo o alguien de mi familia se pone enfermo. De hecho, en familias numerosas como las que había en aquellas épocas, oiga, a veces tenían que elegir si llevar al médico, sobre todo a niños o a gente muy mayor, y que les tratasen o no les tratasen, porque tendrían que pagarlo. Era tan duro como eso. Toda la gente intentaba ahorrar para tener un techo, comprarse una casa o levantarla a uno mismo, comprándose un solar. Y luego, pues en los ratos libres que me dejase del trabajo, que no eran muchos en aquellas épocas, pues me iba yo levantando la casa con los materiales que pudiese conseguir. Es el principal ahorro. Y luego ahorrar dinero para cuando viniesen maldades. Así de claro. Claro, así cuando crecía la producción
hasta su límite máximo y no podían meter en el mercado todo lo que podían producir, pues las empresas quebraban, tenían que cerrar las fábricas y se hundía. Y la gente en el paro y tal. Cuando ya se llegaba a un límite por abajo de depresión absoluta, el lanzarse de nuevo a producir no era tan costoso porque ya estaban las fábricas ahí y a unos precios irrisorios. Pues siempre había alguien lanzado que, pues me voy a meter yo en esto, a ver si yo tengo más suerte que el anterior, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces iban produciendo crisis, ¿no? Pero con ascensos muy arriba y descensos brutales. Sin quererlo, los alemanes le dieron una solución en su inicio, en su inicio industrial, ¿no? Rusia era básicamente agrícola y tenía que industrializarse, ¿no? Porque necesitaba un ejército potente, pero tenía el socialismo. Y Otto von Bismarck inventó el sistema de seguridad social. Es decir, los obreros tienen garantizado pues, el paro, la jubilación y la asistencia sanitaria. Eso reducía considerablemente el temor al socialismo, ¿no? A la revolución socialista, lo que hoy conoceríamos como revolución comunista, pero en ese momento era revolución socialista. Y eso tuvo, sin haberse propuesto esto, resultó que la gente tendía más a consumir, porque si tenía garantizado que cuando no trabajaba tenía una renta por el seguro de desempleo, si cuando ya era mayor y no podía trabajar por edad, si es que llegaba a la edad de jubilación, que pocos llegaban, pues oye, pues tengo garantizado una pensión y si me pongo malo me van a atender en los hospitales, ¿no? Pues eso llevó a que la gente tuviese menos miedo y como tenía menos miedo, pues ala, uno podía gastar. Esto no se desarrolló en otros países hasta mucho después. Gran parte del éxito de la Alemania unificada en el Segundo Reich con Otto von Bismarck fue precisamente este, pero no era pretendido. Era un éxito curioso, ¿verdad? El que le dio un ámbito teórico fue Keynes, para los amigos. Keynes lo que hizo fue decir, no, es que la gente no consume sencillamente porque no tiene seguridad, pues démosle seguridad. Y la seguridad, básicamente para Keynes, era una de dos: o le damos seguros de desempleo y asistencia sanitaria a la gente, y así tienen la seguridad de que pueden consumir sin gran problema, o sencillamente les damos trabajo, aunque sean trabajos inútiles. Esto de el típico dicho, a los parados se les da una pala y se ponen a hacer hoyos, ¿no? Todo el día, gran parte de la jornada se ponen a hacer hoyos y por la tarde pues se tapan los hoyos. Y al día siguiente pues vuelven a hacer los mismos hoyos y lo vuelven a tapar, sin ningún objetivo productivo, ni inversor, ni nada. Pero es que en teoría, si uno tiene garantizado un salario y sabe que lo va a tener garantizado para mucho tiempo, puede tomar decisiones de compra y no tanto de ahorro. O sea que lo que no se pretendía en ningún caso era que la gente ahorrase, sino que la gente consumiese
para que así saliese la producción, el excedente de producción no existiese, no hubiese un estocaje, sino que se produjese, se vendiese, se produjese, se vendiese, y como un círculo vicioso que haría que habría crecimiento económico constante y no habría situaciones de crisis, ni de depresiones, ni de nada. Bien, ya fuese por imitación de la seguridad social alemana, ya fuese por la asunción de los planteamientos keynesianos económicos, y también, ya fuese por lo que fuese, el Estado fue metiéndose y metiéndose, y tuvo mucho éxito, tuvo mucho éxito. Y esto unido al invento de los créditos personales, ya con las tarjetas de crédito ya ni les cuento. O sea, la gente ya no solamente no tenía que ahorrar, sino que se podía endeudar para comprar, y esto ya disparaba el consumo y por tanto la producción. ¿Por qué hemos vuelto a crisis periódicas? Pues sencillamente porque se han cometido errores gravísimos y porque el sistema no termina de funcionar si no todos los países lo siguen. Si el Estado ocupa el 50% de la economía, el otro 50% es el mercado tiene que sostener la mitad de la economía, tiene que sostener a la otra mitad. Y eso se hace con impuestos, se hace con cotizaciones sociales. Si hay países que no tienen esos impuestos y las cotizaciones sociales, pues los países que sí los tienen un problema. Ahí la competencia puede ser feroz. Y en esas situaciones, pues, o reduces el Estado y todas las ventajas que lleva aparejado, o pones o cierras la economía. Y una de las cosas que ya explicaremos a continuación es que el cierre de las economías conlleva el fracaso. Es imposible tener economías cerradas, autocráticas, ¿no? Y poder sobrevivir y sobre todo prosperar. ¿Bien? Bien, estas son la planificación centralizada, el mercado y las economías mixtas son las tres formas que actualmente funcionan en el mundo. ¿Habrá otras formas en el futuro? No lo sé. No lo sé. Si lo supiese no estaría aquí, estaría en un think tank o en una gran fundación. Es decir, básicamente tienen un profesor inútil e idiota. Bien, ¿cómo funciona la economía? Prefiero explicárselo con enseñándoles el flujo circular de la renta. Entonces aquí me van a ver menos. Vamos a ver el flujo circular de la renta. Vamos a ver si no me equivoco. Flujo circular renta. Aquí tenemos básicamente dos actores: las economías domésticas, es decir, las familias, las personas que viven solas y tal, que son las unidades de consumo, ¿vale? Y por otro lado tenemos las empresas. Bueno, las economías domésticas, con la renta de que disponen,
satisfacen sus necesidades, ¿verdad? Utilizan su renta consumiendo los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y compran lo que necesitan para satisfacer sus necesidades en el mercado de bienes, ¿verdad? En realidad sería de bienes y servicios. Claro, ¿quién produce esos bienes y servicios? Las empresas, ¿no? Bueno, pues el resultado de la venta va a parar a las empresas. Ya verán porque es flujo circular de la renta. La renta que disponen las economías domésticas va a parar a los mercados de bienes para intercambiar esa renta por bienes y servicios, y ese dinero va a parar a las empresas. Eso sí, las empresas necesitan factores de producción, ¿no? Pues mano de obra, materias primas, en fin, una serie de cuestiones. Bueno, pues las empresas tienen que comprar o alquilar esos factores, es decir, la renta se ha ido al mercado de factores. Pero claro, uno de los factores en realidad o son las propias personas como trabajadores o trabajadoras, y otro tipo de cuestiones que son propiedad de alguien, un solar para construir un aparcamiento, una nave industrial donde poner la industria, un almacén, son propiedad de alguien. Bueno, pues entonces la renta vuelve a las economías domésticas. Entonces va habiendo un flujo circular, ¿no? Esto ya sería este gráfico horrible, pero este gráfico ya representaría una economía, pero una economía cerrada. ¿Qué quiero decir con economía cerrada? Pues que sería una sociedad o una comunidad que se lo hace todo, ¿no? Consigue los recursos necesarios por sí misma, produce lo que necesita por sí misma, es decir, es una sociedad, una comunidad que del yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Y será tan rica o tan próspera como los recursos que tenga disponible y la tecnología que sea capaz de desarrollar. Si yo soy Egipto, aunque no me relacione con nadie, en época antigua, ¿no? Pues tengo un río que me riega cosechas estupendas, tengo metales a mi disposición, tal, y es más, he desarrollado una cultura que va desarrollando herramientas, técnicas de cultivo, técnicas de construcción, tengo una población relativamente grande para la época que me permite hacer muchas cosas, especialización de oficios y demás, y pues es próspera aunque sea cerrada. ¿Podría ser más próspera? Sí, como luego vamos a ver. Pero una economía que sea absolutamente de subsistencia porque no tenga a su disposición recursos, pues malamente viven sus miembros con lo poco que les dé la naturaleza. Yo siempre pongo como ejemplo una tribu esquimal, ¿no? Que esté aislada del resto de tribus esquimales, ¿no? Pues viven de las focas, así de clarito. Entonces, si cazo focas, pues consigo alimento, consigo pieles con las que me puedo vestir, puedo incluso construir, ¿no? Y básicamente, incluso la poca grasa que tengan, puedo hacer algo de luz. Pero claro, es foca para comer, foca para cenar y si sobra foca, para desayunar.
Y el día que cazo una morsa, pues ya fiesta. Fiesta porque primero variamos la dieta y luego pues conseguimos otras cosas, yo qué sé, pues con los colmillos de la morsa pues yo puedo hacer otras cosas y demás. Incluso con los huesos pues, y las pieles pues puedo hacer unos kayaks estupendos para poder ir navegando y cazar más focas y si posible más morsas, ¿verdad? Y es una economía absolutamente de subsistencia. Rara vez se encuentran con otras poblaciones y pueden intercambiar cosas. Imposible, imposible. Así que esas economías cerradas, que tengan pocos recursos y escasa tecnología para sacar todo el rendimiento posible de sus recursos, seguro que los inuits, los esquimales, pues tendrían acceso posible a metales de todo tipo, pero si no tienes la capacidad para la metalurgia, pues no puedes. Nada. Y encima si no tienes madera, pues es difícil incluso hacer metalurgia para hacer hornos de quemar, ¿no? Así que tenían que hacer arpones pues, con los propios huesos de las piezas de caza. Pues cada uno en estas economías cerradas y tal, pues es que es muy difícil, muy difícil. Entonces, incluso en una economía cerrada próspera habrá cosas que no se tengan. O bien porque no podamos fabricarlas, o bien porque no dispongamos de los recursos naturales con que hacerlas. Es así. Entonces, si queremos disponer de otras cosas que no podemos nosotros producir, o si pudiéramos producirlo, tampoco disponemos de la tecnología para hacerlo, ¿verdad? Pues tendremos que abrir nuestra economía. Así que la forma de abrir nuestra economía es que si necesitamos cosas de fuera, ¿verdad? A través de las importaciones, estoy poniendo la flecha de forma correcta, aunque no lo parezca. Diría, si son importaciones, ustedes pensarán que la flecha tendría que ser... Pero es que nos estamos refiriendo a la renta. Entonces, si nosotros compramos en el exterior tanto factores de producción como bienes o servicios, la renta con la que estamos comprando esas cosas, pues saldrá, ¿no? Si tenemos que comprarlo en oro, pues tendremos menos oro, ¿no? Claro, si no nos queremos quedar sin el oro que tenemos, tendremos que compensarlo con cosas que vendamos fuera, con exportaciones, ¿no? Entrará renta, en este caso oro, ¿no? Con exportaciones. Esto es una economía abierta. Y en una economía abierta, de momento, disponemos de cosas, de bienes o servicios o factores de producción que hasta ese momento no teníamos. Nos hará más prósperos. Nos hará menos prósperos si compramos cosas y no lo compensamos con venta de cosas. Pero si podemos compensarlo, seremos más prósperos. Al final nos enriqueceremos y enriqueceremos a los que nos venden y a los que nos compran. O sea, el comercio es uno de esos, entre sociedades y comunidades, es uno de los grandes inventos de la humanidad.
Sobre todo porque, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa, si queremos cosas que otros tienen y no queremos comprárselas, pues la alternativa es bien sencilla, ¿no? El uso de la violencia. Pues vamos hasta allí, les masacramos, nos llevamos lo que tienen o les conquistamos e incluso utilizamos a la población autóctona como esclavos. En fin, en fin. Entonces el comercio facilita muchas cosas. De hecho, el querer cerrarnos para conservar lo nuestro, pues tarde o temprano lleva al fracaso. Porque no nos podemos cerrar. Porque habrá cosas que no podamos producir, incluso si las estamos produciendo y nos vienen mal dadas por cuestiones meteorológicas, por cambio climático, vaya usted a saber por qué, pues resulta que vamos a darle los alimentos que ahora no producimos por la razón que sea al exterior. Y desde luego, si no producimos cosas que poder exportar, pues malamente. De hecho, es un problema que tenemos en España en la actualidad. Hemos conseguido nivelar en parte el horror de nuestra anterior economía, ¿verdad? Pero hemos perdido mucho mucha industria que teníamos, que tampoco era gran industria, no nos engañemos. Se ha ido viendo, la industria del calzado ya no es lo que era, la industria juguetera ya no es lo que era, se ha ido deslocalizando cosas, el textil ya ni les cuento, en fin, eso sí, exportamos turismo, aunque vengan los turistas aquí, en realidad es una exportación. Entonces, y en parte también vendemos muchos coches utilitarios por ahí que fabricamos aquí, aunque las fábricas no son nuestras, en realidad. Pero bueno, un actor que apareció en la economía relativamente tarde, finales de la Edad Media, básicamente, en algunas zonas, fueron otros actores que hasta ahora no hemos puesto y que son muy importantes, que son los bancos. Los bancos reciben renta tanto de las empresas como de las economías domésticas, ¿verdad? En depósitos, en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro, lo que sea, ¿no? Y con ese dinero, pues, prestan dinero tanto a las economías domésticas como a las empresas. Los bancos hacen que la economía sea infinitamente más próspera. ¿Y por qué es infinitamente más próspera? Pues porque tienen un papel fundamental en la economía. ¿Cuál es el papel de los bancos? El de multiplicador económico. Vamos a ver, si yo soy un consumidor, como lo soy en realidad,
yo tengo una renta de mi salario y otras cuestiones, aunque ya saben, un profesor pues no tiene mucho, ya saben, pasar más hambre que un maestro de escuela, ¿no? Mi obesidad no tiene nada que ver con eso, es que como muy mal, ¿verdad? Pero tengo una capacidad de consumo. Además, unas ciertas certezas al ser funcionario y tal, ¿no? Pues podría no ahorrar tanto como otras personas, pero mi capacidad de consumo es mucho mayor que el de mi renta. ¿Por qué? Porque puedo pedir prestado. Todos podemos pedir prestado. Otra cosa es que nos den el crédito o no. Cuando ya hablaremos de los créditos en otro tema muy posterior, en el tema de la financiación de las empresas. Pero mi capacidad de consumo es la directa de mi salario más la capacidad de endeudamiento. La gente en general no se puede permitir ahorrar para comprarse un piso o para comprarse un coche o para, en fin, a lo mejor para comprarse electrodomésticos sí, y a veces también los compras a crédito. O sea que si uno quiere comprarse una casa, pues lo que hace habitualmente pues es hipotecarse, pedir un crédito. Entonces, tenemos la capacidad de consumo que nos da nuestra propia renta, más nuestra capacidad de endeudamiento, que también será mayor o menor dependiendo de las personas. Ya les digo que el mercado no es igualitario, y en este caso estamos hablando de mercado, ¿no? Una economía de mercado. ¿Sí? Pero claro, el dinero tendrá que salir de algún lado. O sea, si todos tenemos más capacidad de consumo, la economía va a crecer. Va a crecer. Necesariamente va a crecer. Salvo que no hagamos más que importar. Si importamos, todo el dinero demás que estamos metiendo en el flujo circular se va a ir hacia el exterior. Lo cual es un desastre a medio y largo plazo. Pero de entrada, todo el mundo va a ser más feliz, porque va a poder consumir más y las empresas en principio podrán producir más. Aunque si son incapaces de producir estas cosas que producen fuera, pues al final saldrá, ¿no? La renta esta de más disponible. Entonces los bancos se han convertido en un medio fantástico. Pero claro, ¿cómo son capaces de aumentar la capacidad de circulación de la renta en una economía? Pues muy sencillo, multiplicando el dinero. Es una multiplicación artificial. De hecho, no es que impriman más billetes o acuñen más monedas. Es en el sistema de préstamo que tienen. Imagínense que me dan un premio por estos vídeos. Esto no va a ocurrir nunca, ¿vale? Esto sí que no va a ocurrir nunca, pero me dan 10.000 euros. Esto normalmente lo meteré en un banco, ¿verdad? En el banco A, y yo tendré mis 10.000 euros en mi cuenta corriente. ¿Y el banco A qué va a hacer? El banco A, pues una parte lo va a conservar, el coeficiente de caja, vamos a poner que deja 1.000 euros, dejará menos, pero bueno, vamos a poner que 1.000 euros. Y con los otros 9.000 lo prestará. Se lo prestará a una persona que necesite comprar algo, ¿verdad? Que se lo dará a la empresa a la que le haya comprado lo que sea, que lo meterá en una cuenta en el mismo banco A o en otro. Da lo mismo que sea el mismo y le aparecerá a esa empresa, le aparecerán 9.000 euros.
¿verdad? Yo tengo a mi disposición los 10.000 euros estos, sí, y la empresa a la que le ha llegado los 9.000 euros los tiene disponibles, sí. Los 10.000 se han convertido en 19.000. Lo que pasa es que 9.000 no existen. Estos 9.000 no existen. Están a disposición, pero no existen en realidad. El banco B, pues va a meter el coeficiente de caja, voy a poner 1.000, aunque tendría que poner menos, al coeficiente de caja y va a prestar 8.000 que acabarán yendo a otra cuenta. Vamos a poner que vuelve el banco B. Podría ser el A o un banco C, ¿verdad? Pues estos 10.000 en nada se han convertido en 27.000 y así sucesivamente. ¿En qué se basa este sistema? En que los bancos saben que no todo el mundo va a sacar el dinero al mismo tiempo. ¿Sí? Si todo el mundo, si ahora los titulares de estas tres cuentas corrientes, uno de ellos yo, intentásemos sacar los 27.000 euros, es que no podríamos, porque solamente hay 10.000 euros. ¿Sí? En mi banco habría 1.000 euros, en el segundo banco habría 1.000 euros, ¿no? Y en el tercer banco habría 8.000. Los bancos, en cada país es de una forma, pero por ejemplo en España, en condiciones normales, el multiplicador es 3,4. Por cada euro que haya en metálico, habrá 3,4 euros. 2,4 digitales, o sea que no existen en papel moneda, ¿verdad? En situaciones como la que estamos ahora con crisis y demás, probablemente el multiplicador sea menor. Y en situaciones que haya crecimiento y tal, pues incluso será mayor. Y hay países que se aproximan al 5 como multiplicador. Entonces están creando dinero, ¿verdad? Están creando renta, ¿verdad? Que no existe, salvo digitalmente, pero que está a disposición de la gente para poder comprar. ¿Sí? Entonces, cuanto mejor funcionasen los bancos, mejor nos iría a todos. Últimamente no es que estén funcionando muy bien, y en parte por los tipos de interés oficiales que son un horror. Es probablemente, y además permaneciendo mucho en el tiempo, intereses negativos. Eso no hay sistema bancario que lo aguante indefinidamente. Pero bueno, eso es una muestra de que independientemente de crisis concretas, la crisis de la subprime, ahora la crisis por la pandemia del coronavirus o lo que sea en cada momento, hay una situación de que la economía no es sana, al menos financieramente hablando. ¿En qué va a terminar todo esto? No tengo ni idea. Espero no tener que sufrir mucho si esto se viene abajo. Ya me queda poco para jubilarme, pero sobre todo para morirme. Ustedes son jóvenes, pues lo irán viendo. No es que tenga especial curiosidad por saber lo que va a pasar, ¿eh? No quiero verlo, ¿vale? Y nos queda, para completar el gráfico del flujo circular de la renta, nos queda un actor que, aunque puede parecer que está desde hace mucho tiempo, el papel que juega es muy reciente, y es el Estado. El Estado, a través de los impuestos, recibe
recibe renta tanto de las economías domésticas como de las empresas. Pero con ese dinero que hace, pues alimenta tanto a economías domésticas como a empresas. A las empresas les compra cosas, ¿no? Bienes y servicios, les da subvenciones, lo que haga falta. Y a las economías domésticas, pues les insufla rentas de todo tipo, ¿vale? Pues pensiones, seguro de desempleo, becas, habrá gente entre ustedes que esté cobrando becas, ¿verdad? Incluso los salarios de los funcionarios y de los empleados públicos para mantener los servicios públicos, ¿no? Sanidad, educación, transportes públicos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, con eso juega un papel fantástico, ¿verdad? Juega un papel fantástico que es el de estabilizador automático. Es importante las dos palabras de ese papel del Estado. Por cierto, la definición de economía entraba en el examen, el papel del Estado entra en el examen y el papel de los bancos entra en el examen. ¿Qué es eso de estabilizador automático? Miren, ahora estamos en crisis, ¿no? Con esto de la pandemia, estábamos medio saliendo de la crisis anterior, malamente, pero estábamos saliendo, pero se nos ha venido esto del coronavirus o del COVID, o como quieren llamarlo, pues se nos ha venido encima. Bueno, pues ¿qué pasa? Que hay que seguir pagando las pensiones aunque se recaude menos, ¿verdad? O sea, el Estado obtiene menos por impuestos porque la economía se nos ha caído, ¿no? Pero hay que seguir pagando las pensiones, hay que seguir pagando las becas, pero hay que pagar todavía más las prestaciones por desempleo, ahora esto de las rentas básicas, ¿no? Hay que pagar ERTES, hay que pagar, en fin, hay que sostener a las empresas que se están cayendo, ¿no? Con compensaciones económicas por cierres obligados, por confinamientos, y esto pues el Estado, que recauda menos, tiene que inyectar muchísimo más dinero a los actores que son las empresas y las economías domésticas. Claro, si recaudas menos y gastas más, pues haces que estés inyectando economía. La caída es menos brutal. Si no hubiese habido estado como el que conocemos, como consecuencia de la aplicación de las teorías keynesianas, pues se espera que caiga el 12% nuestra economía este año, tal vez más. Pues no se hubiese caído un 12% o un 15% o lo que termine cayendo, no, hubiese caído un 50% o más, o más. Por lo tanto, en las crisis, aparte de prestar servicios, de hacer que la gente no tenga miedo a comprar y endeudarse y demás, es que también hace un papel fundamental de sostener en crisis la economía. ¿Qué pasa cuando hay crecimiento en vez de caída? En vez de caída, crecimiento. Pues cuando hay crecimiento se recauda más y hay que pagar menos porque hay menos gente en el paro, en fin.
miel sobre hojuelas. De hecho, el Estado debería, cuando la economía crece, evitar que surgiesen burbujas de crecimiento. Burbujas, ya afortunadamente todos saben lo que es una burbuja económica por la burbuja de la vivienda, ¿no? Que estalló en un momento dado y nos llevó a la crisis anterior, ¿verdad? Entonces, si permitimos que una economía crezca exponencialmente, pues vamos a tener problemas estructurales que al final acabarán explotando. Entonces, cuando la economía crece, lo que hay que hacer es gastar menos, inyectar menos dinero en la economía y, sin embargo, cobrar más impuestos. Esto permitiría tener un colchón para cuando hubiese crisis. Y cuando la economía cae, hay que recaudar menos, pero incluso cobrar menos impuestos y soltar el dinero que haga falta. ¿Qué pasa? Que los momentos de crecimiento, sobre todo en las democracias serias se hacen, pero las democracias que no son tan serias, pues se tienden a bajar impuestos y recaudamos más, ¿no? Pues una de dos. O gastamos más para que nuestros electores estén contentos, o gastamos más y bajamos los impuestos. Pues ni una cosa ni otra, hay que subir impuestos y gastar menos dinero, para que la economía no se nos dispare. El crecimiento está bien, pero tiene que ser un crecimiento equilibrado, sostenible. Un crecimiento a lo loco acaba estallándonos en las manos. Y cuando hay crisis, pues hay que reducir impuestos y gastar más. Problema, que si no lo hacemos así, si cuando hay problemas no guardamos, cuando hay crisis no tenemos que repartir sin endeudarnos, y el endeudamiento no es infinito. Así que el desastre está garantizado tanto en el crecimiento como en la depresión. Así que espero que esta pandemia nos sirva para aprender. No lo creo, pero es lo que hay. En cualquier caso, les recuerdo la definición de economía en el examen, la forma en que se organiza una comunidad o una sociedad para la asignación o reparto de los recursos que por su naturaleza son escasos. Y el papel de los bancos como multiplicador económico. Se crea dinero artificialmente en el proceso de concesión de créditos y por lo tanto, en cuanto se multiplica, hay más renta disponible circulante. Y el papel del Estado, que es un papel de estabilizador automático, que lo tiene que hacer quiera o no quiera. Si se cae la economía, tendrá que pagar más prestaciones por desempleo y lo que haga falta para que la gente tenga para vivir, ¿no? Y las empresas se sostengan y no desaparezcan del todo. Y cuando crece, pues se cobran más impuestos automáticamente y por lo tanto todo es automático. Estabilizas y permites un crecimiento desaforado ni una caída sin control, y además es automático porque las leyes obligan al Estado a hacerlo. Otra cosa es que pueda cumplir esa función adecuadamente, tanto en el crecimiento y no dejarse llevar por los impulsos políticos de contentar al elector, ni
ni en la caída, si no se ha guardado en el pasado, pues es difícil cumplir la función solo con endeudamiento. En fin, aquí se acaba el primer tema introductorio, el tema de economía. Espero que no les resulte tan aburrido como me ha resultado a mí hacer este vídeo. Adiós.